Bienvenidos. El día de hoy hablaremos acerca de fármacos hematológicos, pero para saber qué son fármacos hematológicos, cómo funcionan y para qué sirven, debemos tener en cuenta dos variantes. La primera, algo que conocemos como cascada de coagulación, pero para hablar de cascada de coagulación se debe tener en cuenta que la hemostasis está regulada por ciertos mecanismos y que estos mecanismos se encuentran contrarrestados a su vez por mecanismos reguladores que limitan la acumulación de plaquetas y fibrinas en el área de la lesión. El control de la hemostasia se lleva a cabo a través de vasos sanguíneos normales y un número suficiente de plaquetas funcionales. Y es así como se define que la cascada de coagulación es una secuencia compleja de reacciones proteolíticas que terminan la formación de un coágulo de fibrinas. El coágulo se empieza a desarrollar a partir de los 15 y 20 segundos y el proceso de coagulación se inicia por sustancias activadoras secretadas por los vasos, las plaquetas y proteínas sanguíneas adheridas a la pared de los vasos. Como todos ya sabemos, la cascada de coagulación está formada por dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca, que al unirse ambas vías nos van a formar la vía común, dándonos como resultado final fibrina entrecruzada, que es la formadora del coágulo. En la vía de coagulación que hemos nombrado, la vía intrínseca está formada por los factores 8, 9, 11 y 12, y los extrínsecos están regulados por la tromboplastina tisular y el factor número 7. Finalmente, la vía común está formada por el factor 5, el factor 10, el calcio y los fosfolípidos plaquetarios. Todo ello induce que la protrombina se transforme en trombina, que la trombina se transforme en fibrinógeno y este a su vez se transforme en monómero de fibrina, que posteriormente dará lugar al polímero de fibrina, el cual se hace gracias a la intervención del factor número 13 y del calcio. Como segunda variante tenemos que tener en cuenta la conformación de la sangre, pero para eso debemos saber qué es la sangre. Y la sangre se define que es un tejido de líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos, donde transportan las células que sean necesarias para llevar a cabo las funciones vitales, tales como la respiración o formar sustancias de defenderse de agresiones, y entre otras. Quien la compone son, primero, los glóbulos rojos o también llamados eritrocitos, siendo esta la célula más numerosa de la sangre. Es la encargada de transportar el oxígeno desde los pulmones hasta el resto de los tejidos. La proteína que se encuentra en el interior y que une el oxígeno se llama hemoglobina. La hemoglobina es roja y se da el color de la sangre. Segundo, los glóbulos blancos o también llamados leucocitos. Son aquellos que se ocupan de defender el organismo contra los ataques de bacterias, virus, parásitos y hongos. Tercero, plaquetas o trombocitos. Son aquellos fragmentos celulares que participan en la protección de la pared de los vasos sanguíneos y forman un tapón plaquetario para impedir el sangrado en el lugar de la lesión y producen diversas sustancias que ayudan a la cicatrización de las heridas. Por último tenemos el plasma, que es la parte líquida de la sangre y es muy rico en proteínas, entre las cuales destacan como las más importantes la albúmina, los factores de coagulación y las inmunoglobulinas. Después de conocer estas dos variantes, ahora sí definimos que los fármacos hematológicos son aquellos fármacos que actúan en la sangre y en sus órganos formadores y aquellos que afectan el sistema hemostático. Se clasifican en, primero, anticoagulantes. Son fármacos que impiden la coagulación de la sangre. Existe de tipo parenterales y orales. Y dentro de los parenterales se clasifican la heparina fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Dentro de las heparinas vamos a encontrar la heparina no fraccionada, que es una sustancia compuesta por varias moléculas grandes que inhiben la coagulación sanguínea. Su mecanismo de acción decimos que es de un efecto inmediato y actúa uniéndose a la atitrombina 3, que potencia 1000 veces más su acción anticoagulante. Su presentación viene de heparina sódica en una ampolla de 25.000 unidades en 5 mililitros. Su dosis depende de la indicación, objetivo terapéutico y de la respuesta del paciente. Para la profilaxis se utiliza 5.000 unidades internacionales de cada 8 a 12 horas. Para la anticoagulación plena, un bolo según su peso, seguido de infusión continua. Para la vía subcutánea se utiliza una dosis inicial de 3.300 unidades por kilogramo, seguida de 250 unidades por kilogramo cada 12 horas. Y la heparina sódica por vía intravenosa durante 5 y 7 días, seguida de anticoagulantes orales. Su vía de administración es la vía intravenosa y la vía subcutánea. Los efectos adversos que se pueden encontrar, primero es un sangrado, mayor si es de 0 a 7% y fatal si es de 0 a 3%. También existen
tienen unos riesgos que es debido a la edad, el género, la falla renal, el bajo peso y el excesivo consumo de alcohol. Otros como la trombocitopenia, la osteoporosis o la hipersensibilidad. En los cuidados de enfermería, primero, cuando la administración se hace en infusión continua, es importante determinar cada 3 o 4 horas el tiempo de coagulación. También es importante respetar el horario pautado. En caso tal que si se olvida una dosis, administrarla tan pronto sea posible y volver al horario habitual. De igual manera, vigilar los signos de sangrados y rotar los sitios de administración por la vía subcutánea. Ahora hablaremos acerca de la heparina de bajo peso molecular. Dentro de estas vamos a encontrar la enoxaparina y la dalteparina. ¿Pero qué tienen en común las heparinas de bajo peso molecular? Su mecanismo de acción, siendo este que actúa uniéndose a la titrombina 3 e inactivando el factor XA, pero son incapaces de inactivar la titrombina 2A. Son acciones más potentes y tienen una vida larga, pudiéndose usar cada 12 o 24 horas. La enoxaparina. Su presentación es enoxaparina sódica de 20 miligramos o de 40 miligramos, 60 miligramos, 80 miligramos o 100 miligramos, contenida en jeringas prellenadas, lista para usarse. Su dosis es 40 miligramos por vía subcutánea y una vez al día, durante 7 y 10 días, y dar la primera dosis entre las 6 y las 10 horas postoperatoria. Su vía de administración en la vía subcutánea. Sus efectos adversos pueden ser malestar estomacal, fiebre, irritación o ardor en el sitio donde se administró la inyección, hemorragias en cualquier parte del cuerpo y una reducción de plaquetas. En los cuidados de enfermería, aplicar los 15 correctos, no aplicar en niños. En caso de sobredosificación accidental, los efectos pueden ser neutralizados por la inyección intravenosa de lenvaprotamina. Se recomienda suspender la administración de drogas antiinflamatorias no esteroides. La dalteparina. Presentación del medicamento. Fragmin de 10.000 unidades internacionales, 10 ampollas, viables o jeringas de solución inyectable. Fragmin de 2.500 unidades internacionales, 1 y 10 jeringas prellenadas. Fragmin de 5.000 unidades internacionales, de 1 y 10 jeringas prellenadas. Fragmin de 7.500 unidades internacionales, de una jeringa prellenada. Su dosis, entonces en administración de una dosis diaria, la dosis es de 200 unidades por kilogramo día por vía subcutánea y esta dosis días no debe excederse de los 18.000 unidades internacionales. La administración de 2 dosis diarias, entonces la dosis es de 100 unidades internacionales por kilogramos cada 12 horas por vía subcutánea y esta pauta es recomendable en pacientes que requieren mayor de 18.000 unidades internacionales o que tenga factores de riesgo de sangrado o en los que sea necesario monitorizar las actividades del anti-XA. Su vía de administración es la vía subcutánea, inyectar en la cintura abdominal antolateral y postolateral, alternativamente en el lado derecho e izquierdo. Introducir la aguja de forma completa, perpendicularmente y no tangensiblemente en el pliego cutáneo formado entre el pulgar y el índice y que debe ser mantenido durante toda la inyección. Los efectos adversos que puede tener son dolor y aparición de hematomas en el lugar de la inyección, disminución del número de plaquetas de la sangre y caída de pelo. En los cuidados de enfermería, primero tener mucho cuidado en enfermedades de la sangre como la hipertensión arterial no controlada, la úlcera gastroduodenal, hemorragias y enfermedades de riñones o del hígado. Segundo, realizar exámenes de TP y TTP. Y se recomienda administrar con precaución a pacientes con trombocitopenia y alteraciones plaquetarias, graves insuficiencias hepáticas y renales, hipertensión no controlada y retinopatía diabética. Ahora hablaremos acerca de los antagonistas de la heparina. Dentro de estos antagonistas podemos observar el sulfato de protamina. En el sulfato de protamina su mecanismo de acción es combinarse con la heparina fuertemente ácida para formar complejos estables, produciendo un efecto de forma indirecta. Y al formar un complejo con esta molécula de la titrombina 3, provoca un cambio en la conformación de estas moléculas, dando mayor lugar de actividad a la titrombina 3. Al combinarse la heparina y la protombina, causan una disociación de complejo de heparina-titrombina 3, perdiendo actividad del coagulante. Su presentación es de protamina 1000 valen, solución inyectable. Cada ampolleta de solución inyectable contiene 5000 unidades internacionales de clorhidrato de protamina y una caja con una ampolleta con 5 mililitros, 10 miligramos por mililitro.
Su dosis es 1 mililitro de protamina neutralizada, que son 100 unidades internacionales de heparina. La dosis depende de la cantidad de la heparina en neutralizar y administración lenta durante 3 minutos. Administrar en periodos de 10 minutos, dosis mayores de 25 a 50 miligramos. No administrar más de 50 miligramos dosis. Deberá ser administrada en un intervalo de 10 minutos. No requiere de dilución, pero en caso tal que se diluye es en destroza el 5% y solución salina el 9%. Su vía de administración es la vía intravenosa. Los efectos adversos que pueden tener es hipotensión, bradicardia, disnea, náuseas, vómitos y falta de fuerza. Los cuidados de enfermería que se deben obtener en este fármaco: primero, la administración lenta por vía intravenosa, debido a que la administración rápida causa disminución de la presión arterial, bradicardia y disnea. También administrar en periodos de 10 minutos, no administrar más de 50 miligramos dosis, el exceso actúa como un anticoagulante débil. También monitorizar con pruebas de coagulación de 5 y 15 minutos después de administrar la protamina. Y por último, no administrar en menos de 3 minutos si la dosis es de 10 miligramos. Ahora hablaremos acerca de los inhibidores directos del factor XA por vía oral. En este encontramos el Rivaroxaban. Su mecanismo de acción es que es un inhibidor directo del factor XA altamente selectivo con biodisponibilidad oral. La inhibición del factor XA interrumpe las vías intrínsecas e intrínsecas de la cascada de coagulación de la sangre, inhibiendo tanto la formación de trombina como la formación de trombos. El Rivaroxaban no inhibe la trombina. Su presentación es de 20 miligramos, 15 miligramos y 10 miligramos comprimidos. La dosis recomendada de este fármaco es de 20 miligramos una vez al día. Su vía de administración es la vía oral. Los efectos adversos que puede tener es anemia, mareo, cefalea, hemorragia ocular, hipotensión, náuseas, estreñimientos, diarrea, fiebres, edemas, disminución de la fuerza y la energía, y entre otras. Los cuidados de enfermería: primero, todos los pacientes, pero especialmente el paciente anticoagulado, debe manejarse con el protocolo de seguridad. Nunca permita que el paciente deambule. En la administración oral del anticoagulante se debe establecer un horario fijo. Por último, una vez iniciada la anticoagulación, evitar al máximo las punciones. Ahora hablaremos de anticoagulantes warfarínicos. Entonces, la warfarina tiene como mecanismo de acción principalmente bloquear la regeneración de vitamina K reducida e inhibir las enzimas 2 y 3 del epoxidio reductasa para poder así activar los factores 2, 7, 9 y 10. Su presentación viene en tableta de 2,5 y 5 miligramos. Su dosis es recomendar iniciar con 10 miligramos el primer día y luego 5 miligramos hasta obtener un INR indicado según la enfermedad. El TBP, mantener un INR de 2 a 3. La fibrilación auricular crónica debe mantenerse en un INR de 2 a 3. La válvula protésica mecánica, un INR de 2.5 a 3.5. Su vía de administración es oral. Los efectos adversos que se pueden obtener es hemorragia, hematomas, hematuria, alopecia, urticaria, dermatitis, fiebre, náuseas, diarrea, etc. Los cuidados de enfermería que se deben observar primero es vigilar la interacción con otros medicamentos, aplicar los 15 correctos y vigilar las reacciones del paciente a medicamentos. Antiagregantes plaquetarios: fármacos que modifican o alteran la coagulación de la sangre, actuando en el proceso de agregación plaquetaria. Los fármacos orales: ácido acetilsalicílico. Mecanismo de acción: efecto antiagregante plaquetario irreversible. Presentación del medicamento: 300 miligramos
500 miligramos y 100 miligramos. Dosis: antiagregante plaquetario 500 miligramos a 1 gramo al día en una sola dosis. Reumatismo articular agudo, de 2 a 4 tabletas cada 4 horas. Vías de administración: vía oral. Efectos adversos: vértigo, náuseas, vómito, dolor epigástrico, hipoacusia, ictericia y daño renal. Cuidados de enfermería: tener en cuenta el momento en el que el paciente ingiere la aspirina. Función hepática: debe ser monitorizada cuando se administran grandes dosis de aspirina. La asa debe evitarse en pacientes con hipersensibilidad, con reacciones alérgicas. Clopidogrel. Mecanismo de acción: este inhibe la agregación plaquetaria, inhibiendo la unión de ADP a su receptor plaquetario y la activación del complejo GP2B, 3A mediada por ADP. Presentación del medicamento: tabletas de 75 miligramos y de 300 miligramos. Dosis: infarto cerebral 75 miligramos por 24 horas. Síndrome coronario agudo combinado con aspirina. Dosis de carga 300 miligramos y seguir con 75 miligramos por 24 horas. Infarto agudo al miocardio: comenzar con dosis de carga 300 miligramos más ácido acetilsalicílico 300 miligramos. Seguir con 75 miligramos por 24 horas, mínimo 4 semanas. Mayores de 75 años, iniciar sin dosis de carga. Vías de administración: vía oral. Efectos adversos: hemorragia, hematoma, epistaxis, hemorragia gastrointestinal, dolor abdominal y diarrea. Cuidados de enfermería: terapia combinada con aspirina y clopidogrel tiene indicaciones específicas. No es recomendable mantener terapia combinada por aumento de riesgo de sangrado. Fármacos parenterales: tirofiban. Mecanismo de acción: antagonista no peptídico del receptor GP2B, 3A, receptor de superficie plaquetario, implicado en la agregación plaquetaria. Presentación del medicamento: frasco ampolla de 12.5 miligramos por 50 cc. Dosis: vuelo inicial 0,4 microgramos kilogramo minuto en 30 minutos. Goteo de 0,1 microgramos kilogramo minuto hasta por 48 horas. Dosis máxima: 0,15 microgramos kilogramo minuto. Vías de administración: intravenosa periférica o central. Efectos adversos: cefalea, hematoma, hemoptisis, epistaxis, náuseas, hemorragia oral y gingival.
Cuidados de enfermería. Debe limitarse el número de punciones vasculares y de inyecciones intramusculares durante el tratamiento con tirofibán. Deben anotarse y vigilarse estrechamente todas las zonas de punción vascular. Fármacos fibrinolíticos o trombolíticos. Grupo de medicamentos que se utilizan para disolver los coágulos que obstruyen las arterias. La estreptoquinasa. Mecanismo de acción. Este activa el paso de plasminógeno a plasmina, que hidroliza las redes de fibrina. Presentación del medicamento. 750.000 unidades internacionales, cuya caja con un frasco ampolla con liofilizado. 1.500.000 unidades internacionales, caja con un frasco ampolla con liofilizado. Dosis. Administración intravenosa. En adultos, 1.500.000 unidades internacionales por infusión intravenosa. Administración intracoronaria. En adultos, una dosis inicial de 20.000 unidades internacionales. Vía de administración. Es la vía intravenosa. Efectos adversos. Frecuentes. Hemorragias, fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, hipotensión arterial. Ocasionales. Dolor torácico, bradicardia, taquicardia, fibrilación auricular y ventricular y reacciones de hipersensibilidad. Cuidados de enfermería. La estreptoquinasa debe conservarse en refrigeración hasta su uso. Observación durante y después de la administración del medicamento. Cuidado de la sonda vesical. Uroquinasa. Trombolítico parenteral indicado para la lisis de los émbolos pulmonares, los trombos de las arterias coronarias y la eliminación de oclusiones en los catéteres intravenosos. Mecanismo de acción. Convierte el plasminógeno a plasmina rompiendo el enlace arginina-valina en el plasminógeno. Presentación del medicamento. Vial 250.000 unidades internacionales. Dosis. Adultos para el tratamiento de la embolia pulmonar. Inicialmente 4.400 unidades internacionales kilogramo administradas en 10-15 minutos. Adultos para la obstrucción de catéteres de 5.000 a 10.000 unidades internacionales en inyección directa. Vías de administración. Intravenosa en perfusión continua. Efectos adversos. Hemorragia, hipotensión, bradicardia, taquicardia y embolia pulmonar. Cuidados de enfermería. Aplicar el fármaco de forma temprana. Mantener el catéter limpio al 100% de fluidos.
Antifibrinolíticos, medicamento que ayuda a la coagulación de la sangre. Ácido tranexámico, se utiliza para detener o reducir el sangrado durante un corto periodo de tiempo o en muchos trastornos diferentes. Mecanismo de acción. Este bloquea el punto de enlace de la lisina en la enzima de la fibrinólisis plasmina, esencial para el enlace de la plasmina a la fibrina. Presentación del medicamento. Comprimido de 500 miligramos. Ampollas de 5 mililitros contiene 500 miligramos. Para administración intravenosa. Dosis. En adultos la dosis recomendada es de 2 comprimidos de 500 miligramos 3 veces al día. Vías de administración. Intravenosa directa, perfusión intravenosa intermitente, perfusión intravenosa continua y vía oral. Efectos adversos. Náuseas, vómitos, diarreas, convulsiones y reacciones de hipersensibilidad. Cuidados de enfermería. El medicamento debe administrarse exactamente como se recomienda. En caso de embarazo o si la paciente está amamantando, el médico debe ser notificado de inmediato. Informar al paciente sobre las reacciones adversas relacionadas con la medicación. En casos de sangrado, vigile el uso de hemostáticos. Fármacos hematínicos. Son nutrientes requeridos para la formación de células sanguíneas. Vitamina B12, cianocobalamina. Vitamina artificial, desarrollo de células sanguíneas, células nerviosas y proteínas saludables en el cuerpo. Mecanismo de acción. Acción antianémica, indispensable en la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas. Presentación del medicamento. Inyectable 10 miligramos en 10 mililitros. Tabletas de 1000 microgramos y de 100 microgramos. Dosis. Tratamiento de la deficiencia. Inicial, intramuscular o subcutánea profunda. 100 microgramos al día durante 6 o 7 días, seguido de 7 dosis de 100 microgramos administradas. Vías de administración: intramuscular o subcutánea profunda y vía oral. Efectos adversos: diarrea leve transitoria, náuseas, urticaria y prurito. Cuidados de enfermería: cuidados de la piel, cuidados de las transfusiones de sangre si es necesaria, vigilar la ingesta de líquidos administrados y eliminados y vigilar el peso corporal del diario. Ácido fólico. Mecanismo de acción. Este interviene como cofactor en la síntesis de nucleoproteínas y en eritropoyesis. Presentación del medicamento. Tabletas de 1 miligramo y de 5 miligramos. Dosis: 5 miligramos por día. Vías de administración: vía oral. Efectos adversos: reacciones de hipersensibilidad,
efectos gastrointestinales como anorexia, flatulencia y náuseas. Cuidados de enfermería. Educar al paciente acerca de su patología. Suministrar oxígeno. Por último, hablamos sobre la osmolaridad. ¿Y qué es la osmolaridad? La osmolaridad hace referencia a la medida que expresa el nivel de concentración de los componentes de diversas soluciones. En este concepto se deriva la presión osmótica, conociéndose como el peso de un líquido a través de una membrana de soluciones menos concentradas a una solución más concentradas, generando un cambio de células en el organismo que se introduce la disolución. Existen diferentes tipos de osmolaridad, como la de orina, la plasmática o sanguínea. Al hablar de osmolaridad plasmática o sanguínea, lo determina como un examen que tiene como fin reconocer la concentración molar de las partículas que se activan osmóticamente, hablando en lo que es un litro de agua. Existe un término parecido que es la osmolalidad plasmática. La diferencia entre ambas es que este viene a ser concentración, pero referente a un litro de agua. Posterior a eso, vamos a saber qué es una solución. Entonces, las soluciones coloides son aquellas soluciones cuya presión oncótica es similar al plasma. Estas soluciones contienen partículas de alto peso molecular que no atraviesan las membranas capilares, de forma que son capaces de aumentar la presión osmótica plasmática y retener el agua en el espacio intravascular. La composición de las soluciones. En una solución es importante reconocer no solo la naturaleza de sus componentes, es decir, la clase de sustancia que los forman, sino también la proporción que se hallan presentes. Esta proporción es la concentración de la solución, la cual nos da la idea de la relación existente entre el soluto y el solvente. Existen diferentes formas de expresar la concentración de una solución, ya sea que utilicemos la relación soluto-solución o soluto-solvente. Existen soluciones intravenosas, que son soluciones inyectables en bases acuosas estériles destinadas a la administración intravenosa acondicionada de un recipiente para su uso único. Existen también las soluciones cristaloides, que son aquellas soluciones que contienen agua, eritrocitos y o azúcares en diferentes proporciones, las cuales se clasifican comprobando su tonicidad con respecto al plasma. También encontramos las soluciones isotónicas, que se utilizan para hidratar el comportamiento intravascular en situaciones de pérdida de líquidos importantes como la deshidratación y las hemorragias. Ejemplos: la solución salina normal, la destroza al 5% y el lactato de Ranger. Las soluciones hipotónicas tienen una menor concentración de soluto en el plasma, el agua pasa en el interior de la célula, las hinchan y se rompen. Ejemplo: la solución salina al 0,45% y la destroza al 2,5%. Por último, tenemos las soluciones hipertónicas, que tienen una mayor concentración de soluto en el plasma y cuando se utiliza el agua sale de las células, lo que hace que se encojan. Ejemplo: las soluciones al 3%, la destroza al 10, 25, 50%. Ahora hablaremos de las soluciones coloides. Decimos que son fluidos de reemplazo de la sangre normalmente perdida, del plasma u otros fluidos extracelulares. Existen unos tipos. Primero, los coloides naturales. Son todos aquellos preparados de la sangre al plasma donada. Incluye la albúmina, que estabiliza el volumen de la sangre circulante y transporta hormonas, enzimas, medicamentos y toxinas. Segundo, coloides artificiales. Son los que se utilizan para responder el volumen en situaciones de hipovolemia. Incluye el destrano, que es el expansor del plasma sanguíneo. Se emplea para ayudar a mantener la circulación de estados hipovolémicos. Los almidones, que su molécula es similar al glucógeno, lo que reduce de forma importante la posibilidad de liberación de histamina y de reacciones anafilácticas. Y por último tenemos el derivado de gelatina, que son isonópticas y sus pequeñas partículas ejercen un efecto osmótico inicial muy importante, pero rápidamente desaparecen de la circulación por filtración glomerular.